Hola queridos hermanos y queridos amigos, estamos ya aquí preparados un día más para tener otro estudio bíblico. Hoy vamos a seguir en una serie que nos ocupa desde hace ya unos cuantos estudios que se titula Tu nueva vida, y el estudio de hoy se titula Estableciendo prioridades, porque cuando uno conoce a Cristo, cuando Dios viene a tu vida, cuando naciste de nuevo, entonces toda tu vida va a cambiar y todo se va a revolucionar. Y tus prioridades también tienen que cambiar. Así que vamos a hablar de eso hoy en esta tarde de jueves. Hoy es jueves, día 7 de octubre. Y lo primero que vamos a hacer es una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, nos dirija, para que así todo lo que podamos hablar, todo lo que podamos decir, venga de Él, esté en armonía con lo que Dios produce en nuestra vida, con lo que Dios quiere hacer, a donde nos quiere llevar. Oramos. Señor, muchas gracias por un día nuevo. Nos reunimos en tu nombre, alrededor de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz un día más. Venimos, Señor, con esa actitud. Queremos, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, vengas a nosotros. Con lo que nos tengas que decir, queremos disponer nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para recibir la palabra que quieres decirnos. Por eso, Señor, háblanos, enséñanos, guíanos, que tu palabra actúe en nosotros y obre en nosotros conforme a tu voluntad. Bendice a todos mis hermanos, a cada uno de ellos. Haz que en sus vidas resplandezca, Señor, la luz de tu palabra. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, prepara tu Biblia. Hoy vamos a estar meditando en esta serie que hemos titulado Tu nueva vida, y vamos a estar con el tema Estableciendo prioridades. Así se llama este estudio, Estableciendo prioridades. Y bueno, confiamos que el Señor nos guíe para que todo lo que podamos hablar y decir aquí pues venga de Él y realmente podamos ser edificados. El Señor siempre trata con nosotros. Él nos ama, es nuestro papá, ¿verdad? Es lo más normal. Bien, antes de empezar a estudiar, siempre pues me gusta repasar un poquito aquí el chat en directo. Hay hermanos que tienen por costumbre escribir y bueno, hay otros que no pueden porque están en actividades, en cosas mientras escuchan y no pueden escribir. Entonces pues bueno, un abrazo para todos. Y los que han escrito, pues fue Miriam, escribió por ahí, entró un mensaje: buenas noches Miriam. Linda Sal también, buenas tardes Linda. Ana Karina, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Ana Rita, muchas bendiciones también para ti. Benito, buenas noches. También escribió David y Liliana, y David y Daniela, la familia, suelen estar ahí al completo. Bienvenidos. Luz, bienvenida. Bendiciones también para ti. Y María Luisa, buenas noches. Acaba de entrar el mensaje de Juan Bermudo. Hola Juan, bienvenido. Gracia y paz para ti también. Bien, esos son los mensajes que han entrado hasta este momento. Después ya voy viendo que van apareciendo mensajes. Solamente recordaros que si durante el estudio, como esto es en directo, los hermanos que lo ven en diferido también pueden escribir un comentario y pueden opinar o pueden preguntar, pero los que estáis aquí en directo, pues es más fácil interactuar, y si de pronto durante el estudio aparece una pregunta, una cosa que queréis comentar, pues lo ponéis ahí. Normalmente lo veo en el directo porque me van apareciendo ahí, y si no, después yo contesto. Si se me pasa alguna, después yo me repaso todos los comentarios. Acaba de entrar el comentario de Juan Vázquez. Buenas tardes, Juan, bienvenido. Y también Gabriel y Yolanda acaban de entrar ahí su comentario. Buenas noches, vuestro saludo está también aquí. Bien, la serie Tu nueva vida. El título de este estudio, Estableciendo prioridades.
Hay cosas que son importantes y hay cosas que no lo son tanto. Lo que yo considero importante siempre va a depender de las cosas que a mí me motivan, las cosas vistas desde mi propia perspectiva. Cada uno de nosotros tiene sus prioridades. Todo ser humano, hay cosas que son las más importantes y eso se demuestra, se nota, porque son las cosas a las que más tiempo les dedicamos. Es a las cosas a las que invertimos más esfuerzos, más recursos, más tiempo. Puedo considerar algo como importante, pero esa prioridad que yo tengo quizás no esté fundamentada en lo correcto. A veces nuestras prioridades están sujetas a simplemente una perspectiva egoísta y egocéntrica. Y entonces, pues, quizás estoy invirtiendo mi tiempo, mis esfuerzos a cosas que a veces ni siquiera son buenas para mí, no son sanas. ¿Qué es importante? Esa sería la primera pregunta que nos queremos hacer en esta tarde-noche. ¿Qué es importante? Bueno, las cosas, podríamos decir, las cosas que tendrán un efecto bueno, positivo, las cosas que te bendicen, son importantes. Lo que es realmente importante es todo aquello que te hará bien, que te bendecirá. Pero no siempre esas cosas son las que nosotros queremos. No siempre eso es lo que yo tengo como importante en mi vida, a lo que yo dedico mi tiempo, y por lo tanto no estoy recibiendo todo el bien y toda la bendición que debería estar recibiendo. Nos podríamos preguntar, no sé, por ejemplo, ¿qué es importante para un estudiante? Bueno, pues si es una persona que está estudiando, pues lo importante para él será que estudie, que se aplique en sus estudios, que dedique el tiempo necesario. ¿Qué es importante para un trabajador? Que cumpla con su obligación, que respete el horario, que haga bien su trabajo. ¿Qué es importante para un soldado? Bueno, pues obedecer a sus superiores, cumplir con las misiones que se le encomiendan. Si en cada una de estas preguntas que yo he mencionado, que podríamos ampliarlas a muchos casos más, muchas profesiones o dedicaciones más, si tú no haces aquello que es importante, después sufres las consecuencias. Si el estudiante no estudia, no invierte tiempo, no se esfuerza, después suspende, saca malas notas y después se lamenta. Si el trabajador no cumple con su horario, no cumple con sus obligaciones, no hace un buen trabajo, puede ser despedido, se va a quedar sin su salario. Si un soldado no cumple con su obligación, no invierte en lo que es importante para él, bueno, pues entonces sufrirá las consecuencias, tendrá los castigos que sus superiores le implanten. En nuestras vidas tenemos muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, pero no siempre podemos hacerlo todo, ¿verdad, hermanos? Tenemos una sola vida y nuestros días solo tienen 24 horas y tenemos que utilizar el tiempo dedicándolo a aquellas cosas que decidimos, porque no tenemos tiempo para todo. Y en este momento en nuestra vida, en el tiempo que nos tocó vivir a nosotros, pues sin duda hay muchísimas cosas que hacer, pero muchísimas. Te puedes imaginar lo que estábamos estudiando hace poco en un martes. Te puedes imaginar cómo era la vida de esos primeros cristianos. Te puedes imaginar la vida de la gente en los tiempos de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacían? ¿A qué dedicaban su tiempo? ¿Qué cosas eran importantes para ellos? Bueno, tendrás que tachar de la lista muchísimas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día. El lunes pasado hacíamos broma porque Facebook, Instagram y WhatsApp se cayeron a nivel mundial y no tuvimos esas redes sociales durante 6 horas. Y hacíamos bromas, ¿no?, de que muchos entraron en pánico.
y no sabían qué hacer y estaban desesperados porque no se podían comunicar con las otras personas. Bueno, si en tu lista de prioridades una es atender tus redes sociales, estar usando tu WhatsApp o otras cosas, pues táchalas en la lista. Las personas que vivían en los tiempos de la Biblia no tenían esas cosas, no tenían esas ocupaciones. Algunos dirán, no, para mí no es una prioridad las redes sociales o el Instagram o el WhatsApp o sé sincero contigo mismo. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Si, por ejemplo, tú tus redes sociales las consultas cada día, pero no cada día, a cada hora, a cada pocos minutos, si tú le dedicas todo ese tiempo y le prestas toda esa atención, bueno, posiblemente eso entonces sea una de las cosas más importantes en tu vida. La segunda pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿y qué utilidad le das? Porque si tú me dices, no, es que yo estoy consultando mi red social, mi perfil, porque ahí predico el Evangelio, porque me comunico con la gente para darles testimonio, para hablarles de Jesús, para hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, bueno, entonces diríamos, tu prioridad entonces no son las redes sociales, tu prioridad es predicar el Evangelio y compartir a Jesús, y usas ese medio para ese fin. Si tú dices, no, yo uso las redes sociales para promocionarme, para compartir mis momentos del día, mis momentos diarios, para conseguir el máximo posible en mis publicaciones de me gustas, entonces posiblemente la prioridad es tu propio egocentrismo, es una actitud egoísta, porque lo que buscas es la exaltación del yo. Cuando uno publica las cosas que publica y las publica pensando en que tengan un efecto que repercuta en muchos likes, en muchos me gusta, bueno, eso de alguna forma lo que está representando, mostrando, es que tu preocupación principal es el reconocimiento de los demás hacia tu persona. Bueno, ahí hay egoísmo, ahí hay egocentrismo. Ahí es donde tenemos que prestar atención. Yo debo decidir qué cosas son importantes en mi vida, porque no tengo tiempo para todo. Este mundo está diseñado para robarte el tiempo. El mundo moderno en el que vivimos está diseñado para que las horas pasen sin que te des cuenta, distraído, entretenido, atendiendo todas estas pantallas de nuestros ordenadores, tablets, televisores y teléfonos inteligentes. Y realmente ese es un grave problema, porque perdemos el tiempo en cosas que son realmente como muy superficiales y que el fondo que tienen no es el correcto, no es sano. No te aportan los beneficios que realmente Dios quiere que recibas. Y ahí tenemos que adquirir esa sabiduría para saber en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Yo debo decidir lo que es verdaderamente importante. Y digo verdaderamente importante, porque no aquellas cosas a las que tú le das más importancia quizás sean verdaderamente importantes. Acompáñame al Evangelio de Lucas, al capítulo 18, y vamos a leer un texto que será el centro de nuestra enseñanza hoy. Lucas capítulo 18, y leeremos del versículo 18 al 30. Es un pasaje muy conocido, pero hoy nuevamente el Señor creo que nos quiere enseñar algo en este pasaje. Es el pasaje que se conoce como el rico, el joven rico, dicen en algunas versiones. No sé exactamente por qué el título que le pusieron en Reina Valera era el joven rico,
porque cuando Jesús le dice guarda los mandamientos, dice los he guardado desde mi juventud, pero eso no quiere decir que ahora sea muy joven, sino que desde que era joven los estoy guardando. Pero bueno, el título, recuerda, no es inspiración divina, es algo que el traductor añadió. Dice en Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó diciendo, o sea, era un aristócrata, ¡ay, no, se me trabó la lengua! Era de la aristocracia, era un hombre rico, era un hombre con una buena posición, tenía mucho dinero. Y dice que este hombre principal le pregunta a Jesús diciendo, y lo primero que dice es, maestro bueno. Y eso ya es muy interesante. La primera frase que sale de su boca, las primeras dos palabras que salen de su boca, ya son interesantes porque en toda la literatura judía no hay ni un solo caso en el que se le llame a un rabino, a un maestro, se le llame maestro bueno. No existe en la literatura judía ninguna expresión así hacia un rabino. ¿Sabes por qué? Porque los rabinos, entre sus enunciados, siempre los rabinos tenían una serie de enseñanzas básicas, de frases hechas, y una de las que siempre repetían los rabinos es que no hay nada que sea bueno más que la ley, la Torá. Entonces nadie se atrevía a venir a un rabino a decirle maestro bueno, porque el rabino lo hubiese mirado a algunos hasta enfadados y ofendidos, porque ellos declaraban así, no hay nada que sea bueno más que la ley. Pero este viene y le dice a Jesús, maestro bueno, quizás ahí viene ya con un cumplido demasiado exagerado. Quizás aquí en España una frase hecha, un castellanismo, dice hacer la pelota. No sé si en otros países se entiende esa expresión, o seguramente tenéis la vuestra propia en cada país. Hacer la pelota se refiere aquí en España a elogiar a la otra persona, pero con dobles intenciones. A venir a reconocerte exageradamente porque buscas sacar un beneficio a favor tuyo. Entonces, este viene a Jesús y le lanza un elogio que está fuera de lo normal, es exagerado. Maestro bueno. Y se nota en la respuesta de Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Jesús se adapta a esa forma de pensamiento de esta época y lo que hace es volver la atención hacia Dios. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Porque este hombre no viene y le reconoce a él como Dios. No viene y se postra a sus pies y le dice, Señor, Dios, eres bueno. No, le llama maestro, rabino, rabí, como a otros muchos maestros de su época. Maestro bueno. Jesús le devuelve la atención hacia Dios. Solamente Dios es bueno. Este era un buen hombre, por lo que sabemos de él, no dice la Biblia ahí, dice que él guarda los mandamientos, es una persona que vemos que, aunque de una forma exagerada, viene con educación, elogiando a Jesús, pero en su pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, está demostrando una cosa, y es que él mismo reconoce que algo le falta. Porque si yo, por ejemplo, hoy en día, en mi posición, en mi vida tal como estoy, yo no le vendría a preguntar a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que ya tengo la heredad de la vida eterna. Yo he creído en Jesús, creo lo que dice la Escritura, por lo tanto, creo por fe que soy salvo. Entonces yo al Señor no le preguntaría eso, le preguntaría otras cosas. Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, ¿qué tengo que mejorar? Señor, muéstrame si hay pecado en mi vida. Señor, ayúdame a obedecerte. Le diría otras cosas, pero no le preguntaría, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que este hombre reconoce que algo le falta. Y Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le cita una serie de mandamientos. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Y oyendo Jesús esto, no le contradice, no le reprocha. Yo creo que si Jesús hubiese querido, le habría dicho, nunca dijiste algo de alguien que no era totalmente cierto. Realmente siempre honraste a tu padre y a tu madre, nunca les fallaste. No tomaste alguna vez algo que no te pertenecía. Pero Jesús no entra ahí en la polémica porque él sabe cuál es el problema de este hombre. Y entonces le dice eso. Aún te falta una cosa. Está bien, has guardado todos los mandamientos, me parece perfecto. A todos los pastores nos gustaría tener miembros en la iglesia así. Pero Jesús le dice, aún te falta una cosa. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús lo confronta con el problema que este hombre tenía. ¿Cuál era la prioridad de este hombre principal? Bueno, la prioridad eran sus riquezas. Es evidente por lo que sucede a continuación, por lo que Jesús sabe y cómo lo confronta. La prioridad de este hombre no era seguir a Jesús, eran sus riquezas. Porque Jesús le dice, vende todo lo que tienes, pero no se queda ahí, le dice, ve y ven y sígueme. O sea, vende lo que tienes y ven y sígueme. ¿Por qué, por ejemplo, no le dijo eso al endemoniado gadareno, que aquí mismo en Lucas, allí en el capítulo 8, liberó de los demonios? Y este hombre le dijo, yo quiero seguirte, maestro. Una vez que se vio sano, le dijo, déjame que te siga. Y este le dijo, y Jesús le preguntó, le dijo, ¿cómo te llamas? No, perdón, le dijo, pero Jesús le despidió diciendo, le dijo, no me seguirás, vuélvete a tu casa. Estoy leyendo en Lucas 8:39. Y Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuentan cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad grandes cosas que había hecho. O sea, este quería seguir a Jesús, le rogaba que le dejase estar con él. Y Jesús dijo, no, vuélvete a tu casa. Al joven rico no le dice eso. Guarda los mandamientos, todos los he guardado, está bien, vuélvete a tu casa. No, le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. A este le dice, sígueme. ¿Por qué? Porque el endemoniado gadareno que fue liberado demostró que su prioridad a partir de ese instante era Jesús. No necesitaba demostrarlo. Y el fruto se iba a ver porque dice que él, volviendo a su casa, le predicaba a todo el mundo cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Él demostró que Cristo era su prioridad y le estaba siguiendo, pero de otra manera, predicando en su propia casa y allí entre los suyos. Pero Jesús a este le dice, ven y sígueme, lo confronta, porque si a este le dice, mira, predícame el reino, predícame a mí, habla de mí, vale, lo haré, y se habría ido, pero en su vida habría seguido existiendo su prioridad, las riquezas. Y en sus ratos libres o cuando pudiese, hablaría de Jesús. Entonces, eso no es que Jesús sea lo más importante. Y tú ya sabes que si Jesús no es lo más importante en tu vida, tienes un grave problema. Porque Jesús dijo que nadie que no le ponga a Él en primer lugar no puede ser su discípulo. Algunos pretenden ser discípulos de Jesús. Algunos pretenden creer en Jesús, como la iglesia de la Odisea, pero han dejado a Jesús fuera. ¿Cuáles eran las prioridades de la iglesia de la Odisea? Las riquezas, la gloria del mundo traída a la iglesia, el quedar bien con los hombres y entretener, distraer, divertir a las personas que venían a la iglesia. No nos falta nada. Pero Jesús no era la prioridad. A Jesús lo habían dejado fuera. Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Algunos pretenden decir que Cristo es lo más importante en mi vida, pero con sus hechos lo niegan. Y esto es lo que le pasó a este hombre rico. ¿Cuáles eran las prioridades de este hombre? Sus riquezas. O sea, él mismo. Porque él tenía las riquezas como lo más importante, porque las riquezas
le llenaban de satisfacción, le hacían que en su vanagloria, en su egocentrismo, él se sintiese bien. Alma, cuántas cosas poseo, mira todo lo que tengo, mira el esplendor de mis riquezas y de mis bienes. Y es interesante que cuando Jesús le responde esto, dice que él, versículo 23, oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Y a mí siempre me resultó curioso el que no dijo nada más. No le respondió a Jesús. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Quizás es que ni siquiera daba limosnas a los pobres aún con las riquezas que tenía. Porque si no, yo entiendo que igual hubiese sido lógico que él hubiese dicho, maestro, yo también ayudo a los pobres. De lo que tengo también lo comparto con los hambrientos. En este tiempo, como hoy en día, fíjate que hoy en este siglo XXI, que hay tanta riqueza en el mundo, ¿cuántos pobres sigue habiendo en este mundo? Bueno, pues este hombre podía haber dicho, maestro, pero yo estoy ayudando a los pobres. Yo doy de comer a los hambrientos, pero se calló, no dijo nada, se puso triste. ¿Por qué? Porque la verdad es que las riquezas para él eran lo más importante, eran tan valiosas que no las podía compartir con nadie. Como os he dicho, vivimos en el siglo XXI. El planeta Tierra está lleno de riquezas. El hombre aprendió a extraer las riquezas de la naturaleza, o sea, ni siquiera le pertenecen. Son de Dios, Dios las creó. Las creó para que las usemos, pero con sabiduría. Sojuzgad la tierra, aprovechad todo. Pero el hombre no lo hizo con sabiduría. Menospreció la autoridad que Dios le había dado y se la entregó a Satanás. Eso lo estábamos estudiando en Génesis el otro día. Es una paradoja, es incomprensible, no tiene sentido, de que la mitad del planeta se muera con enfermedades derivadas del exceso de alimentación, de comer con glotonería, de abusar de los alimentos, y que la otra mitad del planeta se muera de hambre. Es absurdo, no tiene sentido. Cuando tú ves las riquezas que se manejan en este mundo, ya nos acercamos a fin de año, como todos los años a primeros de año aparecerá la lista de los 10 hombres más poderosos en este año. ¿Quiénes son los que comienzan el año siendo los más poderosos? Mira, solamente esos 10 hombres, con las riquezas que poseen, con todo lo que ellos tienen, bastaría para que el hambre se erradicase en el mundo. Y hay 24 millones de personas que mueren cada año por no tener comida. Según las cifras oficiales de la OMS y de las organizaciones ONGs que trabajan en este mundo, estamos hablando de más de 1.200 millones de personas que pasan hambre cada día. Son cifras tremendas. En un mundo donde los países occidentales se derrocha una barbaridad. Bueno, hace unos días, cuando estuvieron aquí los hermanos de DT Project, David Tapia, el director de esta organización, siempre que nos vemos y tenemos ocasión para hablar, pues me gusta escucharle porque es un hombre que ha recorrido mucho mundo y ha visto muchas cosas. Y nos contaba cuando ha estado en la India, nos decía, la India es el país con más miseria del mundo. Es un país donde ves la pobreza en sus niveles más extremos. Pero nos contaba, dice, pero es también el país donde el contraste más grande entre riqueza y pobreza es evidente a pie de calle. Dice, porque tú vas por una calle donde huele mal, donde los niños tienes que esquivarlos al caminar porque duermen en la calle, están allí tirados en el suelo, ves toda la miseria en su estado más extremo que te puedas imaginar, pero de pronto, dice, a mí me pasó paseando allí por una calle, pasando por una calle allí en la India, de pronto una tienda de una marca de estas, de prestigio de los países occidentales, era una tienda de marca, y entré, y al entrar
fue como dejar la India y entrar en Europa, por ejemplo, o en un país de los nuestros ricos. La tienda adentro estaba con sus ropas con toda la ropa de marca, todo bien colocado, todo bien puesto en su sitio, todo pintado, todo limpio, todo. O sea, era pasar una línea y estabas en una pobreza extrema, en la miseria más absoluta. Cruzabas la línea y estabas dentro del lujo. Bueno, ese es el mundo en el que estamos. Es un mundo en el que no se piensa en las necesidades de los demás. Cada uno mira por lo suyo, siempre es lo que ha habido en el corazón del hombre. Pero bueno, no sé si durará mucho, porque se va hablando de la escasez de recursos. No te olvides que la creación gime y a veces también por los intereses políticos y por los mercados y todo eso, pasan cosas que nunca antes habían pasado. Por ejemplo, nunca antes aquí en España el precio de la electricidad, la energía eléctrica, había estado a los niveles que está ahora. Son precios desorbitados. Y las causas de que esos precios sean tan desorbitados tiene un fondo. Es por la escasez de recursos como el gas. Vivimos en países que no nos autoabastecemos de la energía que necesitamos. La tenemos que importar desde fuera. En España recibimos gran parte de la energía que necesitamos viene de países del norte de África como Argelia o Marruecos. El gas viene en su mayoría de Argelia. Y estos días en las noticias veíamos cómo en el Reino Unido, un país de los más desarrollados del mundo, tenían escasez de petróleo. En las gasolineras no había gasolina. La gente se peleaba por echar unos litros de gasolina en su coche. Y se atribuía a que la causa de todo esto pues era por culpa del Brexit. El primer ministro Boris Johnson dijo que no es por eso, no es por el Brexit, otros motivos, pero la verdad es que los camioneros no quieren trabajar en el Reino Unido por culpa del Brexit, porque Inglaterra ya no es de Europa. El cruzar las fronteras es muy conflictivo. Poder trabajar en el Reino Unido desde otros países requiere de muchos documentos y muchos papeleos. Por eso el primer ministro dijo que abrían la puerta a por lo menos 5.000 transportistas extranjeros para que pudiesen ir a trabajar sin exigirles documentaciones, ni papeles, ni nada. El otro día leíamos en la prensa que Francia amenazaba al Reino Unido con cortar el suministro eléctrico, porque Inglaterra, como otros países, como he dicho, no tenemos lo suficiente para autoabastecernos de la energía que consumimos. Inglaterra no tiene recursos para abastecerse a sí misma de la energía eléctrica. Toda esa energía viene desde Francia, desde Europa, de las centrales eléctricas francesas. Y como hay un conflicto ahí con los barcos pesqueros de que Inglaterra, el Reino Unido, no permite que los barcos pesqueros franceses faenen en las costas de Gran Bretaña, pues entonces el presidente francés amenazó: si queremos os cortamos el suministro eléctrico, y el Reino Unido se queda a oscuras. Hay tensiones, hay crisis, ahí se deslumbra escasez de recursos. Entonces, bueno, a lo mejor el hombre moderno que vive en sus riquezas tiene que aprender a compartir, a valorar y a tener prioridades distintas de las que ahora tenemos. No sabemos lo que vendrá, vendrán tiempos difíciles. Este hombre, vuelvo aquí a Lucas, Lucas 18, este hombre se pone triste, no dice nada. ¿Por qué? Bueno, no tenía más argumentos. Jesús lo expone con la realidad de su vida, y la realidad es que su Dios era la comodidad y el bienestar, y él daba culto a su Dios a través de las riquezas. Esa es la realidad. Y entonces los discípulos se quedan como sorprendidos por ver lo que ha ocurrido, y dicen en el versículo 24, bueno, primero Jesús dice:
dice que se entristeció mucho y dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». O sea, todos se quedaron pensativos. Cristo se quedó triste, porque un hombre que estaba a las puertas de poder salvarse eternamente decidió condenarse eternamente, porque simplemente decidió que su prioridad era algo que le condenaba a la condenación. Fíjate lo importante que es tener las prioridades adecuadas. Cristo se queda triste porque ve un alma que estuvo a las puertas. Fíjate el privilegio que se le dio. «Ven y sígueme», le dijo Jesucristo. Y simplemente rechazó a Jesucristo porque sus riquezas para él eran la prioridad. Su Dios de este mundo, la comodidad, el bienestar, la satisfacción personal, su Dios era más importante que el Dios eterno, el Dios que da la vida. ¡Wow! Tremendo. Y la pregunta es esa: ¿por qué es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Es más difícil, dijo Jesús. ¿Por qué es tan difícil? Mira, como curiosidad, porque la enseñanza se entiende, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Digo que la enseñanza se entiende y no es un camello por el ojo de una aguja, seguramente como dice ahí, de coser, porque el ojo de la aguja, por ejemplo, aquí hay dos posibles versiones, dos posibles interpretaciones. Una se habla mucho de ella y la otra no se habla tanto, por eso os voy a dar una curiosidad. La que se habla más es que al lado de la gran puerta de Jerusalén, por la que entraba todo el tráfico de bestias, animales, carromatos, gente, al lado de esa gran puerta de la entrada en las murallas a Jerusalén, había una puerta estrecha, angosta, solía haber en muchas ciudades, en Jerusalén también, una puerta pequeñita, estrecha, angosta, por la que solo podía caber una persona. Incluso si la persona era un poco alta, pues tenía que agacharse para pasar por esa puerta. Entonces, un camello era muy difícil que pasase por esa puerta, porque los camellos no se agachan. Si se agachan se arrodillan, y si se arrodillan pues ya no pueden caminar. Entonces era difícil meter a un camello por esa puerta que se la llamaba así, ojo de aguja. Esta es la interpretación más oída, pero hay otra interpretación, y es que la palabra camello en griego es camelos, y resulta que hay una palabra que se pronuncia igual. Nosotros la vemos porque una vocal diferencia una de la otra. La palabra es camilos. Camilos o camelos, pero la pronunciación en el griego es prácticamente idéntica. Camelos, camelos, camilos, la pronunciamos nosotros leyendo más light, pero la pronunciación es igual. Entonces, cuando dijo Jesús que es más difícil pasar un camelo por el ojo de una aguja, ¿qué significa esa palabra camilos? Un camilo, en este contexto bíblico, era la soga de un barco, o sea, una cuerda así de gruesa. Entonces, si Jesús se está refiriendo realmente al ojo de una aguja de coser, la enseñanza también sería esta: ¿cómo vas a meter esta cuerda de barco por el ojo de una aguja? Es muy difícil, casi decir imposible. Jesús no dijo imposible, dijo es muy difícil, y la comparación que puso, tanto si es como el camello, como si es esto de la soga de un barco, realmente es difícil. O sea que Jesús no dijo que fuese imposible, pero sí que dijo que era muy difícil. Y la pregunta es esa: ¿por qué es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Bueno, pues porque en la mayoría de los casos, no en todos, de ahí la pequeña diferencia que pueda haber, para llegar a ser rico y para mantenerte en las riquezas, tienes que tomar estas como prioridad en tu vida. Mira, si una persona adquiere riquezas, pero las riquezas no son lo más importante en su vida, ¿sabes lo que ocurrirá?
que tal como recibe riquezas las va a utilizar. Una persona rica, que las riquezas no son su prioridad, viendo las necesidades que hay a tu alrededor. Bueno, si no inviertes en todas esas necesidades, es que realmente tus riquezas son lo más importante para ti. Antes os hablaba de estos, los más ricos del mundo. Siempre aparecen ahí, los nombres se repiten, que si Bill Gates, que si Carlos Slim, que si Jeff Bezos, que si todos estos ricos de este tiempo, ¿no? Algunos dicen, pero estos hombres también invierten en obras benéficas. Y yo siempre me sonrío cuando oigo eso. Bill Gates, dices, tiene la fundación Bill Gates. Invierte en cosas altruistas, benéficas. Vamos a ver. Si Bill Gates tiene, me parece que las últimas cifras decía que tenía como 15.000 millones de dólares, lo que diríamos 15 billones. Si él tiene eso, y tú me dices que está invirtiendo en su fundación Bill Gates, está invirtiendo $200.000, $500.000, $1.000.000. Eso es como si yo te digo, no, pero yo ayudo a los pobres. Y tú me preguntas, ¿cómo lo haces? Pues mira, cuando veo un pobre pidiendo ahí en la puerta del supermercado, me saco y le doy 50 céntimos. Y digo, yo ya ayudo a los pobres. Eso no es ayudar a los pobres. Eso es para quitarte de encima a este molesto que viene ahí en la puerta y te dice, dame algo que necesito para comer. Y lo ves con unas bambas Nike y con ropa de marca que ni tú la llevas. Y con un teléfono inteligente que cuesta 2 veces más que el que yo tengo. Pero eso no es ayudar a los pobres. ¿Entiendes? O sea, los ricos de este mundo siguen demostrando cada día que lo más importante en sus vidas son sus riquezas. Esa es su prioridad. Que hagan otras cosas, bueno, la motivación tendríamos que ver, y eso lo conoce Dios. Yo no puedo juzgarles en sus motivaciones. ¿Por qué es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Porque para ser rico, para llegar a ser rico y para mantenerte rico, tienes que poner las riquezas como una prioridad en tu vida. En la Biblia había algunos ricos y eran hombres justos como Abraham, por ejemplo. Pero siempre se dice, y los que predican la prosperidad usan estas figuras bíblicas. Pero Abraham era riquísimo y era un hombre al que Dios reconocía. Dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Era un hombre justo, era... Sí, pero vamos a ver. ¿Qué riquezas tenía Abraham? No, dice la Biblia que era riquísimo, que tenía mucho ganado y tenía muchos sirvientes y tenía... Sí, cierto, pero ¿dónde vivía Abraham? ¿Cómo vivía? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Y desde entonces, ¿dónde vivía? En tiendas de campaña. Por muchas riquezas que tengas, vivir en una tienda de campaña es eso, una tienda de campaña. Dices, no, pero en el suelo ponían unas alfombras, sí, y la lona de la tienda podía ser de buena calidad, pero de día te abrasas de calor dentro de una tienda y en invierno o de noche te mueres de frío. Esa es la realidad. O sea, y Abraham era un hombre generoso. Cualquiera de nosotros que nos podemos considerar de clase media, tenemos hoy más de lo que Abraham tenía entonces, pero mucho más. Entonces, esos argumentos, yo te puedo mostrar el ejemplo de un hombre rico en la Biblia y que cuando conoció a Jesús, sus prioridades cambiaron. Y solamente aquí en Lucas 18, donde estamos, solo tienes que mirar un poquito más adelante, capítulo 19, versículo 8. Estoy hablando de un hombre que se llama Zaqueo. Es un publicano, un recaudador de impuestos, es un hombre rico y conoce a Jesús. Y ahora pregunto, ¿qué es lo que Zaqueo hizo después de conocer a Jesús? Léelo, Lucas 19, 8.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y ahora quiero que te des cuenta de una cosa. Zaqueo vino al encuentro de Jesús, como lo hizo el hombre rico. Al rico Jesús le dice: vende todo lo que tienes, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico o el hombre rico se puso triste y se marchó. A Zaqueo Jesús no le dijo nada. ¿Y qué es lo que hizo Zaqueo por iniciativa propia? Dijo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a los que defraudé de alguna forma, les voy a devolver lo que les quité ilegítimamente cuadruplicado. ¿Sabes lo que hacían estos recaudadores de impuestos? Pues eran tan ricos porque tenían acceso al dinero de una forma fácil. Roma exigía unos tributos y estos recaudadores de impuestos servían a Roma aún siendo judíos. Se vendían a Roma por dinero. Entonces el recaudador de impuestos lo que hacía es que Roma te pide el tributo. ¿Cuánto? Vamos a suponer en nuestra moneda para que nos entendamos. Vamos a suponer que tú tienes que pagarle a Roma 100 euros. Entonces yo soy el cobrador de esos tributos. Yo te los tengo que cobrar a ti y cuando ya tengo todo el dinero reunido, ahí está la lista, el registro, este ya pagó, este ya pagó, este ya pagó. Cuando yo tengo todo el dinero, entonces ese dinero se lo entrego a Roma y Roma me paga un sueldo, un salario. Pero resulta que yo, como tengo inmunidad, a mí nadie me puede decir nada, nadie me puede denunciar ni acusar de nada, porque yo sirvo a Roma y a Roma le interesa que si Roma dice 100 euros de cada uno y yo les doy los 100 euros de cada uno, a ellos ya no les interesa cómo yo lo haga. Entonces, ¿qué hacía el recaudador? Pues decía: tú tienes que pagar 200 euros de tributos. Pero es que no tengo 200, búscate la vida. Si no, los soldados te llevarán preso. Daré orden, te llevarán. Y tenías que sacar los 200 euros de donde fuera. Pero a ver, ¿cómo 200 euros? ¿No son 100 los que Roma? Sí, los otros 200, ¿para quién crees que eran? Para él. Eran corruptos. Por eso los judíos hablaban de ellos como los publicanos. Eran lo peor, los aborrecían, los despreciaban por su contaminación con los gentiles, con los invasores, ponerse a su servicio y además explotar a sus hermanos hebreos. Jesús a Zaqueo no le tuvo que decir: vende todo lo que tienes. Y también quiero que te notes el detalle. Al hombre rico le dijo: vende todo lo que tienes. Y Zaqueo no dijo: voy a dar todo lo que tengo a los pobres. No, dijo: voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres y a todos los que yo estafé les voy a devolver lo que le quité cuadruplicado. Yo no sé si después de hacer eso le quedaría mucho a él. Pero lo que estaba demostrando Zaqueo es que a partir de ese instante en el que él conoció a Jesús, su prioridad ya no eran las riquezas. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que de pronto tu prioridad sea Él, sea Dios, sea Jesucristo. Cuando tú le pones a Él como prioridad, no quiere decir que tengas que despojarte de todo y quedarte tú en la miseria, en la calle, sin nada. No. Lo que Dios espera es que Él se convierta en la prioridad. Y eso se demuestra en la administración de tus bienes también. Un creyente verdadero siempre va a tener su casa abierta para las visitas, para los hermanos que vienen con necesidad. Siempre vas a preocuparte por la necesidad de otros. Siempre vas a compartir de lo que tienes. Mira, a veces tenemos tanto y muchas de las cosas que tenemos a veces ni siquiera las usamos. ¿Cuánto tiempo hace que no revisas tu ropero? Guardamos de todo tipo de ropas. ¿También os pasa a vosotros eso de que esto me queda estrecho, pero lo guardo para cuando adelgace? ¿También os pasa eso? Y se tira ahí la ropa
toda la vida, iba a decir 10 años, vamos a dejarlo en toda la vida guardada. Tenemos que aprender a desprendernos de cosas que no usamos. Comparte cosas con los que están más necesitados. Tenemos tanta comida, tenemos tantos recursos, y a veces nos quejamos de lo que no tenemos. Lo más importante en tu vida, si eres cristiano, tiene que ser Jesús, tiene que ser el Señor. Si hay otra cosa que sea más importante que esto, tienes un problema, porque no es bueno para ti. Alguien dijo una vez a David Livingstone, tú sabes que David Livingstone fue un misionero en África, fue el primer hombre blanco que se introdujo en lo más profundo del África negra y fue como explorador, pero en el mundo se le conoce como el explorador Livingstone, pero fue como misionero, iba predicando a Jesucristo en todos esos lugares. Y alguien le dijo una vez a David Livingstone, ¿cuántos sacrificios ha hecho usted en su vida? Porque ha sufrido tantas penalidades, tantas pruebas, perdió a su esposa, enfermó en África, perdió su salud. Y David Livingstone lo miró sorprendido y le dijo, ¿sacrificios? No he hecho un sacrificio en mi vida, dijo David Livingstone. O sea, lo que él hacía no lo consideraba un sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque su prioridad era su Señor. Cuando tu prioridad es algo, nunca piensas en que estás malgastando tu tiempo, en que estás perdiendo recursos, en que estás desperdiciando tu vida o tus cosas, nunca piensas en eso. Padres que tenéis hijos, ¿os preocupa gastar en vuestros hijos? Espero que no, a mí no. O sea, lo que yo tengo es para mis hijos. Es para suplir sus necesidades, para bendecirlos. ¿Por qué? Porque mis hijos son una de mis prioridades. Si a ti te duele invertir tiempo en las cosas de Dios, si te cuesta muchísimo tener que participar en los eventos de la iglesia, en reunirte con tus hermanos, en ayudar en aquello que la obra requiere, si te cuesta todo eso, entonces es que quizás Dios no es la prioridad en tu vida. Y lo digo así porque es muy fácil que si yo le pregunto a los cristianos, si yo así en general los preguntase a todos los que escuchen este estudio, ¿cuál es la principal prioridad en tu vida? Muchos automáticamente dirían Dios. Pero decirlo es una cosa y demostrarlo con nuestros hechos es otra distinta. El mismo Señor le dijo a su pueblo, este pueblo de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo con nuestras acciones. Y ahí es donde tenemos que reflexionar y ver dónde nos encontramos. Y llegamos a la parte final de este pasaje. En el versículo 28, Pedro habló y dijo, «He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y sabemos que Pedro tenía familia, tenía esposa, tenía familia, seguramente tenía hijos, tenía un trabajo, tenía obligaciones. Pero un día Jesús le dijo, «Pedro, sígueme». Y dice la palabra que dejándolo todo, le siguió. Si yo te preguntase, ¿cuál crees que era la prioridad en la vida de Pedro? ¿Qué me dirías? Jesús. ¿Y por qué lo sabes? Porque lo demostró. Dejó todo lo que tenía por seguir a Jesús. Abro paréntesis. También hay que decir que el Señor no te pide que abandones tu casa, tu familia para seguirle a Él. El caso de Pedro fue especial porque era uno de los que iban a contar como los 12 apóstoles y fue temporalmente, no los dejó para siempre. Los dejó el tiempo que duró su instrucción con el Señor. En los Hechos de los Apóstoles vemos que la esposa de Pedro y de los otros apóstoles acompañaban a sus esposos en el ministerio, en el servicio. Dios no te llama a que abandones tu familia, normalmente no lo hará. Paréntesis, cierro paréntesis.
Todos tenemos que dejar cosas para seguir a Jesús. El Señor dijo, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. ¿Y qué le respondió Jesús? Versículo 29. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, les está hablando a ellos lo que ellos han hecho, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús dijo que todo lo que hacemos por Él tendrá su recompensa. Y nuestra motivación no es servirle por obtener esas recompensas. Nuestra motivación es servirle porque Él nos lo ha dado todo a nosotros. ¿Cómo no le voy a dar yo todo lo que tengo? Cuando yo me siento amado con ese amor inmenso que Dios me da, ¿cómo no voy a corresponder a ese amor también con mi amor? Y cuando tú amas, pondrás la prioridad de aquello que amas en primer lugar. La gente dice, como una excusa, es que no tengo tiempo para Dios. Los cristianos dicen, como una excusa, es que no tengo tiempo para la iglesia. Y sabes, yo les creo. De verdad me lo creo. Creo que no tienen tiempo. No tienen tiempo desde su perspectiva. Porque su tiempo está ocupado en otras cosas las que para ellos son prioridades. Y me creo que, claro, no les queda tiempo para el Señor. Claro que es verdad. Cuando alguien me dice es que no tengo tiempo, yo dentro de mí digo, sí, es verdad, no tiene tiempo, claro. ¿Cómo va a tener tiempo si lo está invirtiendo en esto, en esto, en esto, en esto, en esto? Lógico, para el Señor ya no queda tiempo. Y el Señor es su iglesia, es el reino, es como Dios ha establecido que le sigamos y le sirvamos. Dios no es lo más importante, es su propia satisfacción, su propia vida lo que tiene. Desde su propia perspectiva, hay cosas que son más importantes que Dios. Han establecido un orden de prioridades erróneo, equivocado. Todo ser humano, alguna vez en su vida, ha acudido a Dios, aún no creyendo en Dios. Yo diría que prácticamente todo ser humano, alguna vez en su vida, han mirado al cielo, han dicho, Dios, ayúdame. O de otra forma. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, cuando no tenían otra salida, cuando se encontraban perdidos, cuando creyeron que estaban al borde de la desesperación de la muerte y que ya no había nada en que se pudiesen agarrar, entonces dijeron, Dios, ayúdame. Aunque algunos decían ni siquiera creer en Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad Dios se convirtió en la prioridad. ¿Y eso? Porque no había otra alternativa. Es como lo que alguna vez he dicho, que si tú estás en un naufragio, se hundió el barco y ves pasar por allí un trozo de madera así flotando, pues te agarras al trozo de madera. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa. No dices, oh, qué trozo de madera más feo. Esperaré a ver si pasa una barca bonita, bien pintada, con... No, si no tienes otra cosa, te agarras a lo que flota, es un trozo de madera, pues ahí que me agarro. Las prioridades las establecemos según nuestro punto de vista, según las necesidades que nosotros entendemos, según lo que entendemos. Y quizás ese también es parte del problema, que no siempre entendemos, no siempre tenemos sabiduría. En Lucas, capítulo 9, hoy me quedé aquí todo el rato en Lucas, así no os llevé de un sitio para otro. En Lucas 9, 24, dijo Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. A veces no tenemos ese entendimiento. En Mateo 6:33 os he dicho que no os iba a sacar de Lucas. Bueno, no, lo vamos a decir de memoria, así no te saco de Lucas. En Mateo 6:33 dice que
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Dios nos enseñó, Jesús habló así, nos enseñó cómo establecer prioridades para que las prioridades sean una bendición en nuestra vida. Tenemos que establecer ese orden de prioridades, porque Dios me lo pide, pero con el conocimiento de saber que si lo hago, voy a ser bendecido. Qué absurdo es que sabiendo cómo nuestra vida puede ser una vida rica, llena, una vida plena, completa, sintiéndome feliz, sabiendo cómo hacerlo no lo hago. Es absurdo. Tengo que replanteármelo, tengo que sentarme, tengo que analizar dónde me encuentro, tengo que abrir mi corazón a Dios y hablarle con sinceridad y pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame, algo en mi cabeza no funciona. Quizás es que me dejé arrastrar por la corriente de este mundo y no sé salir ahora de esa corriente. Invierto mi tiempo en todo aquello que es vanidad de vanidades. Dios te pide que establezcas tu propio orden de prioridades. ¿Y qué es lo más importante en tu vida? Escúchame, Dios no se conforma con el segundo puesto. Y no se conforma porque te ama. Te podría citar un montón de versículos ahora. Ninguno que poniendo su mano en el arado mire atrás no es digno de ser mi discípulo. Si cualquiera que tenga algo más importante que mí no es digno de ser mi discípulo. En el Antiguo Testamento a su pueblo Dios también se lo dijo. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. No tendréis más Dios que yo. ¿Qué vas a hacer con tu vida, hermano o amigo? Espero que Dios nos dé la sabiduría para establecer nuestras prioridades y para demostrar que esas son nuestras prioridades. Dios y su iglesia tiene que ser lo más importante. Y déjame solo un minuto para aclarar algo, porque algunos no entienden eso de que Dios y su iglesia tiene que ser la prioridad. Y algunos dicen, no, pero es que la prioridad para mí son mis hijos, son mi familia. Había una familia, unas personas que más de una vez me confrontaron, no entendían esto y cómo yo predicaba la Biblia. Y me decían, perdona Víctor, es que, mira, para mí lo más importante es mi familia, son mis hijos. Lo siento, pero lo más importante, algunos lo habéis oído porque lo dijeron públicamente en algún estudio, en algún momento. No habían entendido eso de la prioridad. Porque si no pones a Dios, a Jesús, a su iglesia en primer lugar, no estás poniendo en primer lugar a tu familia. Porque si tú le transmites a tu familia que hay algo más importante que Dios, entonces los estás maldiciendo. Porque poner en primer lugar a Dios y sus cosas, la iglesia, es bendecir a tu familia. Si tú les transmites a tu familia el valor de lo que Dios es y lo que Dios tiene, entonces les estarás mostrando el camino que lleva a la vida eterna. Si tú le muestras a tu familia que cualquier cosa puede ser una excusa para dejar a Dios y su iglesia en segundo plano, los estás maldiciendo. No me digas que son tu prioridad. Te estás engañando a ti mismo. Y tristemente después con la práctica se demuestra en estos casos que las cosas eran así. Queridos hermanos, hemos terminado, hemos cumplido nuestra hora de estudio bíblico, así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Cada día estamos dedicando nuestra horita a estudiar la Biblia, siempre es un poco más de una hora. Eso quiere decir que al año dedicamos más de 365 horas a estudiar la Biblia. ¡Qué bueno, qué bien! Si estáis aquí cada día, hermanos, yo os felicito de vez en cuando, porque realmente estáis demostrando que las cosas de Dios son una prioridad. Porque si dais prioridad, no es porque estéis aquí conmigo,
Yo siempre digo, si no tienes por qué estar aquí, escucha otro estudio, tómate tu tiempo. Pero si tú estás haciendo esto cada día, para mí esta es la referencia, dándole esta hora de estudio bíblico a tu propia vida y estás honrando y poniendo el nombre de Dios ahí en primer lugar, es porque esto para ti es una prioridad, porque tienes que escoger entre muchas cosas y escoges esta. Gloria a Dios. Eso es bueno. Es bueno para ti y también bendice a tu familia y a los que te rodean. Queridos hermanos, un abrazo muy fuerte. Fue un día más una bendición estar con vosotros y mañana mañana viernes, si Dios nos lo permite, a las 6 de la tarde, recuerda, los viernes es a las 6, que siempre hay por ahí algún despistado que dice, ay, me olvidé y me vine a conectar a las 8. Si Dios quiere, a las 6 de la tarde mañana nos volveremos a reunir de esta forma para escuchar la palabra del Señor. Hasta entonces, yo estaré impaciente por volver a verme con vosotros. Hasta entonces, que Dios os bendiga mucho, mucho, mucho y orad los unos por los otros. Yo os amo con el amor del Señor y nos vemos mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo y hasta mañana.